Sea bendecida, sea bendecido. Bienvenidos a un servicio más de su ministerio, Casa de David. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través del YouTube, que se han conectado. Bendecimos sus vidas y esperamos de que en cuanto tenga la oportunidad nos acompañe en el servicio de forma presencial. Amada familia, es un tiempo muy interesante. No tenemos que dejar de lado de que se aproxima una fiesta muy importante en el pueblo hebreo, y creo firmemente de que el Señor nos ha estado preparando para este tiempo porque se vienen cambios para este ministerio. Este es el penúltimo servicio que tú y yo vamos a servir en este lugar. Tenemos un nuevo lugar, una nueva ubicación. Las cosas se dieron de esta forma, creo yo que el Señor empezó a mover todo. Estaremos un poco más hacia el sur de la ciudad. Muy pronto se publicará la ubicación, muy pronto estaremos de fiesta porque justamente es en ese domingo en el que tú y yo estaremos en medio de una festividad muy importante para el pueblo de Israel, la Pascua, el Pesaj, como es llamado en el pueblo hebreo. Y note usted algo muy importante, de que este Pesaj, esta Pascua, quiere decir transición, traspasar, un nuevo tiempo, de la esclavitud hacia la libertad. El Señor nos está haciendo traspasar una nueva dimensión como ministerio, donde creemos firmemente de que se ha abierto una puerta donde muchas personas empezarán a acercarse a nosotros. Y es muy importante que tú y yo tengamos todo pensamiento, toda idea bien fundada respecto al reino de los cielos. Dígale a la persona que está a su lado: estás en el lugar correcto, estás con las personas correctas, estás en el tiempo correcto. Amén. Debemos entender, amada familia, que el Señor ya ha trazado la forma en la que tú y yo deberíamos comunicarnos con Él. Muchas veces vemos que verdaderamente moramos bajo las alas del Altísimo, como dice el libro de Salmos. Cuando tú y yo moramos bajo el abrigo de las alas del Altísimo, cosas sobrenaturales empiezan a suceder, cosas sin explicación, empiezan a alinearse ciertas dimensiones en nuestra vida, empiezan a alinearse diferentes áreas de nuestra vida que nos permiten disfrutar de la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, este sueño que tiene Dios para cada uno con nosotros es muy importante. Tú y yo deberíamos dejar que los sueños de Dios se cumplan a través de nosotros. Eso es cumplir la voluntad de Dios. La palabra voluntad, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Esa palabra voluntad en el original estaba escrita como telema, que quiere decir sueño, anhelo, visión. Eso quiere decir que hasta nuestro Señor Jesucristo tenía una visión específica por parte de nuestro Padre Celestial, un sueño que Él tenía que cumplir aquí en la tierra. Y lo cumplió a cabalidad. De lo contrario, tú y yo no tendríamos acceso a la presencia del Señor, no tendríamos acceso al perdón de los pecados, no tendríamos esa comunión con Él. En el primer momento en el que tú y yo hubiéramos intentado acercarnos a la presencia del Señor, hubiéramos muerto. Por cuanto en nuestra carne hay todavía esa lucha contra el pecado. Pero por cuanto la gracia del Señor se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, su Cordero, su Pascua, que se aproxima en una nueva dimensión para nuestras vidas, por cuanto Él tuvo ese anhelo, tú y yo tenemos acceso a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué Satanás nos aborrece tanto? En un principio, en la creación, Satanás, llamado Lucifer, él era el encargado de la adoración. Su cuerpo estaba compuesto por instrumentos. Cada movimiento que él hacía adoraba al Padre. Pero el orgullo lo cegó y fue destituido de su lugar.
Tú y yo tenemos la oportunidad de adorarle al Padre. Te equivocas, caíste, pero si te vuelves a levantar, Él está presto a escucharte. Él está dispuesto a volverte a escuchar en adoración. Por eso Satanás nos odia, porque Él cometió un error y fue desterrado. Sin embargo, tú y yo contamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te equivocaste. Te invito a que te levantes y adores. Levántate y adora, porque papá está dispuesto a escuchar a sus hijos en adoración. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre esperaba que esos verdaderos adoradores, los que se levantan en espíritu y en verdad para adorarle, estaba buscando, se refería a que tú y yo deberíamos andar precisamente en su espíritu y en su verdad. El andar en espíritu y en verdad implica que tú y yo tenemos responsabilidades espirituales. El andar en espíritu y en verdad implica que tú y yo tenemos beneficios espirituales también. Si tú andas en espíritu y en verdad, por cuanto el Padre espera esos adoradores, el Padre está dispuesto a responder a toda petición de sus adoradores. El Padre está dispuesto a bendecir a sus adoradores. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar en esta mañana? Aleluya. Cuando moramos bajo las alas del Altísimo, eso implica que van a haber pruebas, pero que Él nos va a resguardar. Preste mucha atención. Van a haber pruebas, pero Él nos va a resguardar. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló con sus discípulos, hablándoles de que se vendrían tiempos difíciles para ellos, principalmente para Pedro, cuando le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Alguno de ustedes sabe qué es zarandear? Es un gran sacudón. Cuando se agarra la harina, en la construcción también se utiliza este término para cernir la arena y que salga lo más puro. Lo mismo es en la harina. Las impurezas se quedan allá arriba, pero lo más puro sale abajo. Ahora, ¿por qué Satanás querría sacar lo más puro de Pedro? Si se supone que lo más puro de Pedro era respaldado por Dios. ¿Por qué Satanás buscaba hacer eso? Porque es en el proceso del zarandeo donde el hombre normalmente pierde la esperanza. Donde el hombre normalmente baja los brazos y niega la fe. Tú no vas a ver una persona que puedas decir: esta persona tiene mucha fe, si es que no ha pasado ninguna prueba. Cuando viene la tribulación, cuando viene la espera de una promesa, es ahí donde Satanás empieza a zarandearnos. El término de zarandear implica un sacudón fuerte. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás no está viniendo a darte un empujoncito o a pararse delante de ti para anularte el paso, sino de que Él quiere sacudirte verdaderamente. ¿Por qué? Porque sabe que es en ese proceso donde normalmente el hombre pierde la fe. Y sin fe, Él sabe eso, que sin fe es imposible agradarle a Dios. A veces nos olvidamos que Satanás sabe de pies a cabeza las Escrituras. Sabe de dónde te puedes agarrar y trata de nublarte la vista para que tú desconozcas esas promesas. Nubla la mente del ser humano para que no comprendan las revelaciones que el Padre trae para sus hijos. Estamos a punto de entrar a Nisan dentro de 2 días, el mes de la Pascua, del Pesaj. De acuerdo al calendario hebreo, mezclado con nuestro calendario,
en 2 días, el 9 de abril, comenzaría Nisan. ¿Y tú sabes lo que quiere decir Nisan? Lo hablamos hace 2 prédicas atrás. Florecer. Entonces es el tiempo en el cual tú vas a fructificar. ¿Por qué? Porque la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, fue presentado en sacrificio para tu libertad. Yo declaro en esta mañana que viene tiempo de libertad para tu vida, libertad financiera, libertad emocional, libertad espiritual, libertad en salud, libertad en toda área de tu vida. Porque es un tiempo en el cual tú y yo deberíamos celebrarlo y esperarlo. Pero pastor, ¿por qué solo en estas fechas y no en otras? No quiere decir eso, tú tienes que esperar en todo momento, pero es en estas épocas en las cuales un portal se ha abierto. Una dimensión que tú no vas a poder comprender, pero que está ahí abierta. La anterior prédica hablamos acerca de cómo se pueden abrir incluso puertas de bendición para futuras generaciones como lo hizo Abraham. Abraham abrió una puerta poderosa para sus futuras generaciones, a tal punto que su nieto pudo ver ángeles subir y bajar en ese lugar. Si tú quieres que tus generaciones de más adelante, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, vean lo sobrenatural, es tiempo en el cual tú tienes que rendirle adoración al Padre. Y es tiempo en el cual tú tienes que creer en sus promesas. Vas a ser libre. Eres libre por nuestro Señor Jesucristo. Pero este es un tiempo en el cual yo sé que han habido ataduras en tu vida y la puerta se ha abierto para que tú y yo seamos y experimentemos la plena libertad. Pero no que Jesucristo ya ha muerto una sola vez y listo, ya somos libres. Lamentablemente tú y yo, por nuestro actuar, volvemos a caer en viejos pecados. Volvemos a crear incluso nuevos pecados en nuestra vida. Hay ataduras que quizás tú no estás viendo, pero son estas puertas espirituales que se aperturan en estas fiestas que el Padre mismo instituyó, donde algo sobrenatural va a suceder. Y es algo que tú y yo lo tenemos que comprender a plenitud. No implica que porque estemos bajo las alas del Altísimo, cubiertos, no vengan pruebas. Más al contrario, van a venir por cuanto estamos protegidos y Satanás quiere quebrar nuestra fe, quiere zarandearnos. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que estar más aferrados que nunca al Padre. Ahora la pregunta es, ¿será que estamos utilizando esos medios de comunicación que ha puesto nuestro Padre Celestial para hablar con nosotros? ¿Será que tenemos esa unión con Él? Repita conmigo petición, repita conmigo honra, repita conmigo confianza. No se olvide de estas palabras: petición, honra, confianza. Petición, honra, confianza. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, del 7 hacia adelante. Segunda de Corintios 12, del 7 hacia adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra del Señor dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Quiero hacer una pequeña pausa en este versículo. Hay muchas veces que hay ciertas situaciones que te recuerdan de que eres un ser humano, mortal. Hay ciertas situaciones que te recuerdan de que tú no eres lo más importante, sino Dios. Incluso pueden ser utilizados mensajeros de Satanás por parte de Dios para aplacar el orgullo de la gente. Pablo logró reconocer eso. Pablo logró
darse cuenta de que había algo que no salía de su vida. Por más oración que él haya hecho, no salía de su vida. Y él empezó a entender el por qué. Y él dijo, me fue dado un aguijón, que me abofetee en las ocasiones en las cuales mi orgullo me gane y me haga dar cuenta de que soy humano, de que no soy Dios. Note usted la madurez de Pablo. ¿Qué hubiera hecho un cristiano iniciante en su lugar? Señor, quítame esto que me duele, y disminuye su fe. Pero Pablo no perdió nunca la fe en Dios, ni en Jesucristo. Él dijo, por algo el Señor no está apartando esto de mí. ¿Qué será que está ocasionando que esto siga en mi vida? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué es lo que está trabando la promesa que ya fue lanzada en el trono del Padre para tu vida? ¿Qué es lo que está obstaculizando eso que según tú te va a traer libertad plena? Tú y yo debemos estar plenamente en contacto con el Padre para poder comprender lo que Él tiene para nosotros. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, preste mucha atención. 3 veces le ha rogado al Señor, Pablo, para que lo libre de ese aguijón, que lo quite de mí, dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vaya noticia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Repita conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que tú estás viendo ahora, yo creo que va a cambiar tu perspectiva de vida. En lugar de que te quejes de los problemas, velo como una oportunidad para darle gloria a Dios. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. No pidas, ay Señor, ya no quiero problemas en mi vida. La única forma en la que se te van a evitar los problemas en la vida es muriendo. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Yo no estoy incitando a nada malo, simplemente a que te des cuenta de que estás bajo las alas de alguien que nunca ha sido derrotado. Estás en la cobertura de alguien que incluso tu enemigo, que es Satanás, le pide autorización para obrar en tu vida. Estás en cobertura de alguien que es juez. Estás en cobertura de alguien que ha enviado a su hijo como tu abogado. Entonces, ¿dónde se pierde? Es mi pregunta. ¿Dónde pierdes cuando estás con él? Por eso Pablo decía, porque vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que os amó. El entender eso ya te hace victorioso. Viene tribulación, no te aflijas. Si el problema no tiene solución, no tiene solución. Y si el problema tiene solución, tiene solución. ¿Dónde está la aflicción del hombre? En el zarandeo. Nos desesperamos porque salga lo puro. Sin embargo, aquel que ha tenido la oportunidad, yo tuve la oportunidad de zarandear, se van a dar cuenta que no es fácil. Es un proceso tedioso y muy minucioso y de mucha cautela. Uno dirá, no, pero es ir y agarrar y sacudir y punto. No. En ese proceso es donde tú tienes que mover de una u otra forma para que se cierna mejor. No es solo una dirección, sino en todas las direcciones.
No sé si se está entendiendo esto. Los problemas van a ser tolerados en tu vida para zarandearte. Pero no tienes que perder la fe, porque ese zarandeo te conviene. ¿Por qué? Porque al zarandear sale lo más puro. Entonces, si el Señor permitió que sucediese algo en tu vida, es para sacar ese lado puro en ti, no contaminado. ¿Tiene sentido para ti? Exprésate, por favor. Una cosa es que Dios te envíe algo, pero otra es lo que Dios permite con un propósito. ¿Por qué pidió que Pedro, o bueno, por qué permitió, mejor dicho, que Pedro sea entregado a Satanás para ser zarandeado? Porque era un momento en el cual Pedro necesitaba ser probado en fe. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque Jesús mismo le dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he rogado que no te falte la fe. Para sacar lo más puro de ti se necesita fe, amada familia. Hay un propósito de la tribulación que estás experimentando. ¿Cuál fue el propósito de que el pueblo de Israel estuviese 40 años en el desierto? Usted sabe cuánto es considerado para el pueblo hebreo una generación. 40 años. Dios necesitaba que una generación nueva ingrese a la tierra prometida. Entonces una generación tenía que esperar para que una generación nueva viniese. 40 años en el desierto para poder ingresar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la generación que salió de Egipto estaba contaminada. Ellos no querían sacar a Egipto de sus corazones y de su mente. Dios los sacó de Egipto, pero ellos llevaban a Egipto en su vida. ¿Cuántas personas conoces que todavía llevan ese dolor que ocurrió hace años atrás? Y te vas a dar cuenta que estas son las personas que más fácil bajan los brazos en la fe. Dios no escucha las oraciones. Escucha. La pregunta es, ¿tú has escuchado la directriz para que haga lo que le pediste? Porque ante una petición siempre va a haber una directriz que nunca se te olvide. Hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó ese hombre y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Lávate en el pozo, lava tu rostro. Le dio una directriz, a otros les dijo, abre tus ojos, punto. Una directriz. Sumérgete en ese pozo de agua. Una directriz. Después de la directriz viene el milagro. Si tú obedeces esa orden, el Señor actúa. Señor, hazme justicia con esta persona, perdona. Pero ¿cómo? Primero haz justicia y luego perdono. No, perdona primero y luego haré justicia. A veces se nos olvidan esas directrices. Necesitamos más del Padre. Una cosa es lo que Dios te envíe y otra cosa es lo que Dios permite. Que nunca se nos olvide. Apocalipsis 12:10. ¿Qué es lo que dice la palabra? Apocalipsis 12, versículo 10. La palabra del Señor dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, tenemos que entender esto. Si está de día y noche,
acusando a los hijos de Dios. El diablo está viendo minuciosamente durante el día y durante la noche lo que tú piensas, declaras y haces. Él está pendiente de todo lo que tú haces y dices. Incluso cuando ves el noticiero y dicen se ha atrapado a tal violador y de tu boca sale desgraciado, maldito, y todas las maldiciones que se te vengan a la cabeza. Incluso esas cosas están siendo consideradas en los tribunales. Tú, todo llorado, todo atribulado, con los moquitos saliendo de tu nariz, afligido, Padre, ¿por qué mal ha venido a mi vida? Tu amor, tú eres misericordioso. Y Satanás está diciendo, a ver, nos definamos. En tu escritura, tu hijo dijo de que un reino dividido jamás prevalece, que no puede estar dividida la persona. Eso nos habla de integridad. Tu hijito, esta tu hijita, aborrece a su prójimo y ama al que le conviene. ¿Dónde queda el mandato que le dio tu hijo Jesús a este hijo? ¿Por qué lo vas a bendecir si está haciendo todo lo contrario a lo que tu hijo Jesús dijo que haría? Ahora, si nos ponemos en este contexto, ¿tú crees que el Señor respondería de buena forma ante tal prueba? Entonces nos damos cuenta de que hay que tener mucho cuidado, porque de día y de noche, repita conmigo, de día y de noche. Ahora, no todo es malo. Tenemos la buena noticia que nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, es igual eterno. Por lo tanto, Él está de día y de noche aconsejándonos. ¡Hey! Él está recomendándonos qué hacer y qué no. Cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces, pastor, ¿yo cómo me libro de esas acusaciones de Satanás? Pasando tiempo con tu abogado, con tu Señor Jesús. Nuestro amado está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Él ha enviado a su Espíritu, que no se te olvide eso. He aquí os envío un consolador, dice. Habla de consuelo, alguien que va a estar a tu lado susurrándote, animándote, hablándote, diciéndote, hey, eres perla preciosa. Hey, eres real sacerdocio. Hey, eres la niña de sus ojos. Hey, eres nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Pero ¿por qué no lo escuchamos? Porque es nuestra decisión tapar los oídos. Es nuestra decisión no acercarnos a Él. Pero debemos pasar tiempo con Él. Job 2 del 1 al 6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora vamos a desmenuzar esto y te vas a dar cuenta de todo lo que sucedió. ¿Te has dado cuenta el concepto que tenía Dios de Job? Era un varón perfecto. No había mancha. Sí sabía que había algo. Había algo que estaba obstruyendo.
Había algo que Satanás había visto y Dios se dio cuenta y lo vio. Respondiendo, Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y lo que viene tú y yo lo conocemos. ¿Qué sucedió? Pudo más el orgullo de Job, la indignación de Job. Porque el Señor ha permitido esto en mi vida. Él no vio el propósito en un principio. Mas cuando empezó a tener charlas con hombres de Dios y luego con el mismo Dios, es ahí donde Job declara lo que tú y yo vimos en el capítulo 42, tiempo atrás. Job diciendo: antes de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es muy distinto, amada familia, cuando tú llegas a ver la mano de Dios en tu vida, a cuando escuchas de que está operando en tu vida. ¿No has visto casos donde Dios actúa en tu vida y tú no te das cuenta y viene otro y te dice: oye, realmente Dios te ama, esto ha pasado contigo? Y vos te das cuenta y dices: sí, no me había dado cuenta, qué bonito. Pero qué diferente es cuando tú tienes intimidad con el Padre y puedes ver la mano de Dios operando. Puedes verlo. Lo que está sucediendo para casa de David, amada familia, sé en mi corazón, con plena convicción, que fue su mano, solo su mano. El lugar donde nos vamos a ir está a tiempo en alquiler hasta con inmobiliarias. Y nadie llamó, familia, nadie llamó, sino hasta que un par de pastores jóvenes, principalmente mi esposa, la pastora Katy, vio con sus ojos vida y dice: se alquila. Y si preguntamos, y si vemos, y todo se dio, desde una baja del alquiler hasta una negociación muy razonable de la garantía, y la plena disposición y la hermosa noticia de que la señora es cristiana. Qué bendición tener un ministerio aquí encima mío, dijo. Yo quiero dar su nombre porque hay que orar por ella. Es un poco delicada de sus ojos, doña Lidia. Esa mujer abrió su corazón a escuchar lo que se le dijo en ese día, cuando hablamos con ella. Entonces ahí nos dimos cuenta de que el Señor estaba ahí. Nadie se nos acercó y nos dijo: ¿no te das cuenta que es de Dios? No, sabíamos que era de la mano del Señor. Y sabemos que cuando la mano del Señor está en un lugar, nada puede entorpecer esos planes. Sí tenemos que resistir el zarandeo, porque al final lo puro saldrá y el Señor bendecirá eso. Amén. Entonces, amada familia, el mensaje es de que tú y yo debemos aguantar. Dígale a la persona que está a su lado: debes resistir. Dígale, pero con convicción: debes resistir. Debes tener fe, dígale. Amén. Primera de Corintios 10:13, ¿qué es lo que dice la palabra? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, porque a veces pensamos de que toda tribulación que viene va más allá de lo que nosotros podemos resistir. Dígale: no te ha venido una tribulación que no sea humana. Dígale. Preste mucha atención a lo que dice el apóstol. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La tentación que vino a tu vida la puedes resistir. Eso es lo que te está diciendo la palabra.
No, es que no puedo. No, lo que pasa es que no quieres. Porque de poder resistirla, puedes. De lo contrario, si no pudieras resistir, Dios no te hubiera permitido esa tentación. Porque no serías capaz. Ahora, si para ti es una gran tentación, velo desde el otro lado. Dios cree que tienes una gran capacidad. ¡Hey! No, no puedo, pastor. Puedes. El Señor lo dice, no yo. Él cree que tienes una gran capacidad para resistir esa gran tentación, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, la puerta que se va a abrir no quiere decir de que me va a hacer huir de esa tentación, sino de que la puerta que se va a abrir me va a dar la capacidad aún mayor de soportar. Va a hacer que yo vea con claridad, sí puedo aguantar. Y pueda soportar esa tentación. Y podrás resistir. Eso es lo que dice la palabra, para que puedas, ¿qué? Resistir, soportar. ¿Y qué es lo que dice la palabra en primera de Pedro? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo conozco mucha gente cristiana que no resiste para nada al diablo. Más al contrario, de una petición de oración por las tribulaciones que tiene, cada semana aumentan más las tribulaciones y más y más y más. Y se mantienen las mismas, las mismas, las mismas, las mismas. ¿Por qué? Porque no resisten a Satanás. Resistir a Satanás no quiere decir de que, ay, que me pegue y no voy a hacer gestos. El látigo viene. Eso no es resistir, amada familia. La palabra resistir, bendito. La palabra resistir es en un ámbito de batalla lo que se ve en la palabra. La palabra resistir es esto. El enemigo te empuja y tú resistes, poniendo una contraparte. Eso, amada familia, es resistir. Entonces, la fe, la resistencia que el Señor te pide no es una actitud pasiva, sino es una actitud ofensiva. ¿Y cómo tú eres ofensivo en contra de las tinieblas? Porque tu batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes del mal. ¿Cómo tú eres ofensivo ante las tinieblas? Fe. Amada familia, fe. Fe. Repita conmigo, fe. Cuando Jesús fue tentado, note usted cómo estaba él. 40 días en el desierto. 40 días en el desierto. 40. Yo conozco hermanos, hermanas que están medio día de ayuno y se quieren morir. El Señor 40 días en el desierto. Había hambre, había sed. ¿Qué más? Había cansancio. Estaba cansado. Recordemos que por el cansancio, uno de los profetas de Dios pidió acabar con su vida. Señor, llévame, porque no puedo soportar esto. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios le quitó el manto a Elías y se lo puso a Eliseo. Se lo arrebató a Elías, es cierto, se lo llevó. Pero cuán grandes cosas pudo haber hecho Elías en su momento. Elías fue grande. Y lo que vemos en las escrituras es que Eliseo fue el doble de grande. Porque una doble porción de la unción de Elías fue derramada en Eliseo. Si Elías era rápido, Eliseo era recontra rápido. Si Elías podía ayunar un mes entero,
Eliseo podía ayunar 2 meses. Ahora, ¿qué sucede con lo que estamos hablando? Ese hombre que fue considerado el más grande profeta en su momento, pidió morir. Nuestro Señor Jesucristo estaba en una situación similar porque estaba cansado, pero Él no quiso eso. Para probarle, Satanás le dijo, lánzate. Sin darnos cuenta, Él estaba diciendo, acaba con tu vida. Acaba con tu vida. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Van a haber ángeles que van a venir a sostenerte. Tienes hambre, estás muy desgastado, pídele estas piedras que se conviertan en pan y come. Tu ayuno es para ser fortalecido, tener poder, yo te lo doy. ¿Ves estas naciones? Te las entrego. Si te postras delante de mí. ¿Cuántas noticias hay en el mundo donde dicen, este artista le vendió su alma al diablo por la fama? Y fuera de broma hay gente que cree en eso, que dicen, ay no, Dios no me está dando, Él me va a dar. La pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Nosotros tenemos la capacidad de aguantar toda tentación, amada familia. La tentación que te vino la puedes resistir, porque para eso Dios te da una salida, para poder soportar. Salmos 34, 19 al 22. Salmos 34, 19 al 32. ¿Qué es lo que dice la palabra? Salmos 34, perdón, del 1, no, sí estoy bien, del 19 al 22. Salmos 34 del 19 al 22. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Dígale a la persona que está a su lado, ¿eres justo? Las aflicciones son muchas, dígale. Pero de todas ellas le librará el Señor. Dígale a la persona que está a su lado, pero de todas ellas Dios te va a librar. Aleluya. Él guarda todos sus huesos. Preste mucha atención. ¿Estás atravesando por enfermedad? El justo es guardado hasta de sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Versículo 22. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Eso es lo que quiere eliminar Satanás de ti. La esperanza, la fe. Que desconfíes de Dios. Señor, ¿será que tú has enviado esta prueba? Señor, ¿será que tú has permitido esta prueba? Esas cuestionantes, amada familia, son las que Satanás espera que declares, porque esas serán prueba de que perdiste la fe. En lugar de preguntarle, ¿será que tú has enviado? Pregúntale, Señor, ¿por qué se ha permitido o para qué se ha permitido esto? Muéstrame. Para darte gloria en mi debilidad, porque en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta cómo cambia la perspectiva de una persona? Estaba viendo el otro día, me salió un mensaje haciendo un paréntesis aquí, de cómo cambiar tu vida, decía, con tu despertar diario. Y me llamó la atención y entré y era un señor mayor que decía, yo enseño en talleres a las personas a que se levanten de madrugada a las 5 de la mañana. Y recordé, pero la palabra dice eso, que el que se levanta temprano de madrugada puede ver a Dios y es bendecido. A ver, seguiré viendo el video. Y decía, lo primero que tienes que hacer es activar tu lado
emocional. Tienes que tener un contacto con tu lado emocional. ¿Y cómo ves tu lado emocional? Y empezó a hablar de que hay que cepillarse los dientes con la mano izquierda, porque así se activan sensores en el cerebro. Y yo me ponía a pensar, pero la forma en la que tú y yo activamos esa parte en nosotros es orando. Entonces, temprano en la mañana te buscaré, dice un salmo. ¿Y para qué? Para hablar con él. David hacía eso. Lo buscaba temprano y hablaba con él. A ver, seguiré viendo el video. Y decía, luego de cepillarte los dientes, tienes que hacer, eran 20 respiraciones profundas, exageradas. Y yo dije, pero ¿cuál es el motivo? ¿No? Es para activar tus órganos con la respiración. Y ahí me puse a pensar, pero si el Señor nos hace eso, cuando tú te despiertas temprano, ¿cuál es la reacción automática de una persona que está durmiendo? El Señor ya te activa por naturaleza. Entonces, lo que se está viendo ahora en la ciencia, en las neurociencias como lo llaman, simplemente es un reflejo de algo que ya estaba escrito en las Escrituras. Les está funcionando a los del mundo y tú y yo seguimos papando moscas sin aplicar lo que dice la palabra. ¿Hasta cuándo vamos a dormir hasta tarde? ¿Cuándo vamos a buscar temprano al Señor en la mañana? ¿Cuándo será el momento en el que nuestra boca lo primero que hable al despertar sea darle gracias a Dios? Darle gracias por el aliento de vida que nos ha dado. ¿Alguien está viendo The Chosen? La serie relacionada con los discípulos del Señor, los elegidos. Se van a dar cuenta de que hay pequeños momentos que llamaron mi atención y que lo averigüé respecto al pueblo hebreo. Ellos verdaderamente dan gracias así de todo. Están por levantarse y dicen, Señor, Dios del universo, gracias por un nuevo día que me has dado y por el aliento que has puesto en mí. ¿Será que nosotros hacemos eso? Pues deberíamos aprenderlo y hacerlo. Tu enfoque de cómo es Dios puede marcar la diferencia en tu vida, amada familia. El enfoque que tú tengas de Dios puede cambiar tu perspectiva o tu relación con el Señor. Debemos tener el enfoque correcto. Dígale a la persona que está a su lado, debemos tener el enfoque correcto. ¿Y cuál es el enfoque correcto? ¿Cuál es el enfoque correcto? Salmos 34, versos 1 hacia adelante. Preste mucha atención al salmo del rey David. Lo que usted va a leer es directamente de David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que dice? Bendeciré al Señor en todo momento. ¿Qué dice David? En todo momento. Dígale a la persona que está a su lado, en todo momento. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien.
¡Ey! Repita conmigo, ningún bien. Eso implica muchas cosas. Todo lo material que ven tus ojos, eso es un bien. No te va a faltar nada, dice el Señor. No te va a faltar nada. Ahora, ¿qué es lo que se ve en todo este proceso que hemos visto de David? ¿Se acuerda las palabras que usted ha repetido conmigo? Petición, honra y confianza. Repita conmigo, petición, petición, no, petición, no bendición, petición, honra y confianza. Nuevamente, petición, honra y confianza. Ahora, vamos a ir desglosando esto poco a poco y lo vamos a ver reflejado incluso hasta con nuestro Señor Jesucristo. La oración tiene que ver con petición. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, para los que no se dieron cuenta, es nuestro Señor Jesucristo hablando. Esto implica de que lo que Él está diciendo se va a cumplir sí o sí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hey, si tú ves en otro evangelio, ahí también dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará al Espíritu Santo si se lo piden? Pero ahora estamos viendo que no solo se refería al Espíritu Santo el Señor, sino a cualquier cosa. Repita conmigo, cualquier cosa. Ahora, esto es muy importante de considerar. Debes diferenciar entre lo que va con tu propósito o con lo que tu carne desea. Lo que va con tu propósito o lo que tu carne desea. Ahora, yo he sido testigo de cómo gente que tiene anhelos en su corazón, caprichitos que le podríamos llamar, como tener el vehículo ese que estaba soñando, que es simplemente el anhelo que esa persona tiene, se ha cumplido. ¿Pero por qué sucede eso? Porque hay gente realmente que prioriza su propósito y todo lo demás viene por añadidura. Si tú priorizas el propósito de Dios en tu vida, van a haber anhelos que tú tienes que se van a cumplir. Obviamente los que van relacionados con lo que Dios está dispuesto a dar por ti. Yo no puedo decir, yo quiero ser presidente de Corea. Yo no soy coreano. Tendría que nacionalizarme primero, tener una vida política desde temprana edad. No cumplo ningún requisito de esos. Por lo tanto, no puedo anhelar eso. Y si lo anhelo, estoy pensando muy mal. Pero sí hay anhelos que se pueden cumplir. Yo quiero tener una casa. Y se va a cumplir. Por cuanto se prioriza la voluntad de Dios. Si mi Padre todavía no me ha dado la forma en la que yo pueda conseguir eso, es porque todavía estoy siendo probado en diferentes áreas y tengo que darle la gloria por ello. Esa es la mentalidad que tú y yo tenemos que tener.
diferenciar entre lo que va con nuestro propósito o con lo que nuestra carne desea. Santiago 4, 3 al 5 habla acerca de las peticiones. Pedís y no recibís. Buscas y no hallas. ¿Por qué? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites, dice. Ahora esa palabra deleites implica placeres de la carne. Y te vas a dar cuenta que Satanás siempre va a tratar de desenfocar lo que tú estabas viendo. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué hay gente hoy en día que dicen, ay Señor, yo quiero ropa de marca. Le piden al Señor algo que, o sea, Él nos va a dar sin necesidad que le pidamos. Porque es añadidura. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ves esas aves que están en este árbol? Nuestro Señor Jesucristo hablando. ¿Ves los campos de trigo? ¿Ves la creación? Ellos no piden y el Señor les da comida, abrigo y un lugar de descanso. Y ustedes, que son más que la creación, eso es lo que dijo nuestro Señor, no recibiréis eso. Buscad primeramente el reino de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero el propósito que Dios puso en nosotros. Primero, repita conmigo, primero el propósito de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, no tus caprichos, primero el propósito. Salmos 34, el 15 al 16. Salmos 34 del 15 al 16. El rey David hablando. ¿Qué es lo que dice? Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Te das cuenta de eso? Que Dios esté dispuesto a escucharte en cualquier momento. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si hay memorias que se están olvidando, vemos de qué lado viene. ¿Cómo quisieras que te recuerden a ti? ¿Como alguien más que pasó? Que tu memoria se vaya perdiendo. ¿O quieres ser recordado como alguien que el Señor hizo trascender? Por cuanto cumpliste la voluntad de Dios, tu memoria será recordada por generaciones. Hemos visto entonces en todo este proceso de David, cómo él empieza a pedir. Yo le pedí al Señor y Él cumplió los anhelos de mi corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero pedir. Pero para pedir hay que darnos cuenta si es nuestra carne o el propósito de Dios. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Primero el propósito de Dios en ti. Si todavía no sabes cuál es tu propósito de vida, yo te aseguro que toda petición irá por el aire. Pero si sabes cuál es el propósito de Dios en ti, vas a saber cómo pedirle y qué pedirle. Una persona me dijo en un determinado momento, ¿y tú piensas trabajar eternamente donde estás trabajando? No. Pero ¿y qué le pides entonces al Señor? Yo le he pedido ese trabajo porque es la forma en la que yo me puedo acercar a gente. No era en sí el trabajo lo que pedí, sino un medio por el cual aprender de la gente, conocer gente, ayudar gente. ¿Por qué? Porque mi llamado es ser pastor. Va relacionado con gente. Hay personas que me dicen, ay, es que no quería incomodarlo, pastor, con mis problemas. Usted ya debe tener muchos problemas. Si supieran la cantidad de problemas que he escuchado en mi vida en este trabajo. Y algunas cosas que me comentan las personas como aflicción dentro mío, digo, wow, se está ahogando en un vaso de agua. Porque yo conozco una persona que está 10 veces más hundida que esta.
Pero eso me da la valentía como para decir, oye, vas a poder salir. Y en algunas ocasiones tomo ejemplos y digo, yo he conocido un señor, una señora que ha atravesado por esto, y ha salido. ¿Cómo? Ha hecho esto, haz lo mismo. Cambia tu semblante, no te aflijas. La ventaja que tú tienes es de que tienes a Dios. Y eso es decir mucho. Hay gente que no tiene. ¿Qué más vemos en lo que David estaba escribiendo en el Salmo? Aparte de que él le pedía al Señor, él tenía la disposición de honrarlo, de darle gloria en esas tribulaciones. Lo vimos en el Salmo. Así que repita conmigo, honra. Primero era petición, ahora es honra. Salmos 34 del 11 al 14. Seguimos en el mismo Salmos para que tú y yo lo veamos poco a poco. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Preste mucha atención al consejo de David. ¿Quieres vivir mucho tiempo? Ahora yo te pregunto, casa de David, ¿quieres vivir mucho tiempo? Muerde tu lengua. Eso es lo que está diciendo David. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Buscar la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Hablar lo bueno y verdadero, amada familia, puede traer un gran cambio en tu vida. Repita conmigo, hablar lo bueno cambiará mi vida. Filipenses 4, versículo 8. ¿Qué es lo que dice la palabra? Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Esto ya lo hemos leído igual en su momento, pero es necesario recordarlo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando ves a una persona tropezarse y caerse, bueno, vayamos directo al acto, que se cae. ¿Cuál es tu reacción? Ay, qué torpe. O te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Te has lastimado? ¿Ha habido algo que te ha hecho tropezar? Porque tú puedes ver diferentes reacciones en la gente y ahí te das cuenta cómo está su enfoque. Se cae una persona, ¡ja! ¡Qué torpe! Yo conozco gente así. Y casualmente esa gentecita es la que está batallando mucho con juicio. Ahí nos damos cuenta cómo está el enfoque de la persona. También conozco gente del otro lado. ¡Bum! Se cae. La han empujado. Listo, víctima. Ahí te das cuenta de que el enfoque de esa persona es de víctima. La han empujado. Sí o sí la han empujado. ¿Has visto a esta persona en pecado? No. Lo han tentado. Esa gente lamentablemente tiene el enfoque incorrecto. Uy, a mi hijito me lo han hecho caer. No, tu hijo ha decidido pecar. Tu hija ha decidido pecar. No lo puedes tapar. ¿Por qué has actuado así? Es que me han... No, tú decidiste. Basta de echar la culpa a ajenos y asume tu responsabilidad. Eso va a traer perdón a tu vida. Si tú no confiesas tus pecados reconociendo tus errores, Dios no te va a escuchar. Porque ¿cómo te vas a acercar a Dios? Señor, perdona
la ira que he desatado en mi vida, mi violencia, aunque me hayan provocado. ¿Qué clase de perdón es ese? ¿Qué clase de disculpa es esa? Tenemos que cambiar nuestro enfoque, amada familia. Hablar lo bueno y verdadero, pensar en lo bueno, no en lo malo. Proverbios 14:27, ¿qué es lo que dice? Proverbios 14:27. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Hey! ¿Quieres apartarte del mal, de las tinieblas? Apártate de las tinieblas en el temor del Señor. El temor del Señor es aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Esa es la única forma en la que tú te vas a apartar del mal, del lazo de la muerte. Proverbios 8:13, ¿qué es lo que dice? Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ahí entonces tus amiguitos, amiguitas chismosos, amiguitos, amiguitas rebeldes que quieren apartarse del camino, amiguitos, amiguitas que dicen, yo no me dejo con nadie. Escuché una frase que me hizo reír hace tiempo, que lo proyectaron en una polera en la ciudad de La Paz, una frase muy común en el lado occidental. A mí no me nadies. ¿Cómo me voy a humillar? ¿Has escuchado esas frases? Aléjate de esas personas. No te juntes con esas personas porque eso aborrece el Señor. Y si tú no eres herramienta para corrección de estas personas, es mejor apartarse. Pero si el Señor te da la oportunidad de hablar, habla y dile, eso es soberbia y no es bueno. Pero ¿cómo me voy a dejar humillar? Es soberbia, no es bueno. Si no te hace caso, apártate. Apártate. Entonces nos damos cuenta que honra tiene que ver con amar a Dios. Aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama es amarlo. ¿Qué persona que tú amas le vas a dar algo que no le gusta? Es mi pregunta. Por ejemplo, si yo me entero que a mi sobrino, Diego, no le gustan las aceitunas, pongámoslo el caso así, ¿yo por qué le voy a decir, nos veamos para comer estas empanadas que llevan aceitunas, habiendo otras opciones? ¿Por qué le haría eso? Cuando tú amas, te das cuenta. Yo no puedo decirle a mi sobrino, Dieguito, nos veremos para comer ceviche. ¿Pero qué ceviche? Ese ceviche que he visto ahí en plena avenida de una señora nueva que hace bien nomás. Pero si no le gusta, ¿por qué lo voy a llevar ahí? Yo sé que con él puedo agarrar y decir, papito, nos veremos en qué ceviche. Listo. Él ya sabe. Y nos vamos. Porque nos gusta. Yo sé que le gusta, a mí me gusta y lo compartimos. Y porque lo amo, escojo el mejor lugar como para él. Ahora la pregunta es, ¿por qué no actuamos así con Dios? Si sabes que no le gusta la soberbia,
¿Por qué llamas amiguis a la más soberbia de todo el país? ¿Por qué te unes en alma con esa persona que es soberbia y que no ha cambiado en todo el tiempo que tú la conoces? ¿Por qué abrazamos al mentiroso y lo hacemos parte de nosotros? Una cosa es extender tu mano para ayudar a estas personas, pero otra cosa ya es volverte parte de esas personas. Si el Señor aborrece la mentira, ¿por qué luchar en contra de Dios si no le gusta? Amarlo implica aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Santiago 1:12. ¿Qué es lo que dice la palabra? Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hey, lo vamos a poner de la siguiente forma. Si no resistes la tentación, no amas a Dios. Es muy duro eso, pero es verdad. Si no resistes a la tentación, no amas a Dios. Hey, la juventud que está solas, a punto de la fornicación, si no resisten esa tentación y caen, no aman a Dios, así de simple. Y eso, sin darse cuenta, está cayendo en contra de esa persona, porque en las cortes celestiales, adivina quién es el primero en gritar que no aman a Dios. Satanás. Sí, mira lo que está haciendo tu hijo, tu hija. Tú lo amas, tú la amas, pero él o ella no te ama. Entonces se viene abajo todo. Dios da esa corona a los que resisten la tentación. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo aman. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a amar a Dios? Gracias a aquellas personas que sí. Porque esto implica de que vas a tener la disposición de resistir la tentación. Resistir la tentación es sinónimo de expresar tu amor a Dios. Ay, pero yo le adoro, le canto. ¿No escuchaste nada del mensaje? ¿No te das cuenta que Satanás hacía lo mismo? Le cantaba, le adoraba a Dios. Honra tiene que ver con amar a Dios. Te equivocaste, levántate, confiesa tu pecado, pide perdón y ya no lo hagas. Ahí entonces resistirás la tentación y por lo tanto expresarás que amas a Dios. Hemos visto primero petición, hemos visto ahora honra, ahora vamos a ver confianza. Tiene que ver con no dudar, tiene que ver con fe. La confianza tiene que ver con fe. Repita conmigo, fe. Ahora, Hebreos 11, versículo 1, nos da la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Y esto lo podemos poner en práctica y nos damos cuenta de que nosotros aplicamos hasta cierto punto estos términos en nuestras vidas. ¿Qué pasa si yo agarrara y le dijera a mi mamá Ana, mamá, te cuento que le he escuchado a la Odalis decir de que te odia con toda su alma? Ella me va a mirar y se va a reír como lo ha hecho ahora. Y va a decir, imposible. Y ahí ponemos en evidencia de que sin ver, ella cree. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ella tiene la convicción de que su hija nunca diría eso. ¿Te das cuenta? Ahora nosotros aplicamos eso con el Señor. Tenemos convicción de lo que Él nos ha dicho, de lo que Él tiene para nosotros, certeza de lo que Él ha proclamado para nosotros. Eso, queridos, es fe. Y nosotros podemos aplicarla. ¿Por qué tenemos fe en una persona y dudamos de Dios? Porque pasamos más tiempo con esa persona que con Dios. ¡Ey! ¿Cuánto tiempo le dedicas a papá? ¿Cuánto tiempo? Yo te invito a que hagas un ejercicio que vi en un peregrino. Un peregrino hablaba en un video donde decía, yo a los jóvenes les hablo diciéndoles de que en su mochila siempre guarden a Dios. Algunos me entendieron llevando su Biblia a todo lado. Otros se descargaron una Biblia en su celular. Pero otros verdaderamente comprendieron el mensaje y se dieron cuenta de que cargar en tu mochila a Dios implica de que Él te acompañe en cada minuto del día. Y que tú seas consciente de eso. De agarrar y darte cuenta de que en el momento en el que tú estás, wow, hermanito o amiguis en el trabajo, te cuento, tu lengua ya está empezando a salir con el chisme. En ese momento tú te des cuenta de que está en tu mochila el Señor y refrenes tu lengua. Digas, no, esto no le gusta a mi papá. ¿Qué? ¿No me vas a dejar con la angustia? ¿Qué me ibas a contar? ¿Qué te importa? Listo. No voy a caer en chisme. Eso significa llevar al Señor en tu mochila. Y es algo que tú deberías empezar a practicar cada día. En el momento en el que te alistes, si manejas cartera, mete al Señor en tu cartera. Si es necesario que lleves una Biblia, porque es la única forma en la que te vas a acordar de que está contigo, llévala. Si vas a necesitar una pulsera donde dice Jesús, para que cuando lo veas te acuerdes, llévalo. Pero querido, querida, no es necesario nada material, sino que te metas en la cabeza de que el Padre está contigo. Y si está contigo, no lo defraudes. Confía en Él. Confianza. Salmos Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmos 9, versículo 10. Otro salmo de David. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Repita conmigo, los que conocen su nombre. Paulita, ¿qué se llama el joven coreano que está aquí adelante? Diego, conoce su nombre. ¿Qué se llama aquel que nos salvó de la muerte? Yeshua, nuestro Señor, nuestro amado. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Él, su nombre, es necesario que lo conozcamos. ¿Por qué? David lo entendía, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú
oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Por lo cual Dios lo estableció en lo sumo, lo enalteció hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre: Jesucristo, nuestro amado, nuestro Mesías. Si tú conoces su nombre, Él no te va a desamparar, jamás, jamás. Cuando conoces a alguien, es ahí donde empieza la confianza. Es ahí donde empiezas a sembrar confianza. Si a mí me preguntan, pastor, ¿y usted confía en la señora que vende en la cuadra siguiente en esa tienda? Yo te diría no, porque no la conozco. Si me preguntaran, pastor, ¿usted confiaría en tal persona que ha quebrado mi confianza? Te diría no. No, porque me di cuenta que no conozco a esta persona. Y hay una susceptibilidad. Pero si tú conoces a alguien, por ejemplo, lo que decíamos, mi mamá Ana con Odalis, se conocen, entonces confían. Como madre ella sabe qué confiar y qué no a sus hijas. Yo como pastor he aprendido en este último tiempo qué confiar y qué no en los líderes que hay en este ministerio. Pero eso es porque voy conociendo. Y para terminar, Proverbios 3, versículo 6. Proverbios 3, versículo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Desde el versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Presta mucha atención. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Él está dispuesto a enrectar tu camino, amada familia. Él está dispuesto a enderezar tus veredas. No sé cuál haya sido la tribulación que has pasado en todo este tiempo, no sé qué es lo que tú hayas estado experimentando en todo este tiempo, pero sí sé que Dios perdona, sí sé que Él está dispuesto a oír a sus hijos, sí sé que Él es capaz de dar un nuevo tiempo a sus hijos. El cambio de nombre que recibió Abraham fue un cambio de tiempo. El cambio de nombre que recibió Israel, en este caso era Jacob, fue un cambio de tiempo. En el momento en el que el Señor pronuncie tu nombre, Él está dispuesto a cambiar tu tiempo. Entonces confía en Él. Amén. Póngase de pie en esta mañana.